Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores Televisión desde Lima, Perú. El día de hoy tenemos un invitado especial, nos acompaña el doctor Patricio Buendía, de Quito, Ecuador. Él es médico geriatra del Hospital de Policía de Quito, es profesor de la Universidad Católica de Ecuador, es past president de la Sociedad Ecuatoriana de Geriatría y Gerontología, y el día de hoy vamos a conversar sobre el confinamiento del adulto mayor y cuáles son los problemas y las consecuencias. Patricio, muy buenas noches y bienvenido y muchas gracias por visitarnos. Hola Carlos, mucho gusto y buenas noches con toda la gente que nos ayuda y nos escucha allá desde Lima y de donde estén. Es siempre un honor y un gusto poder estar contigo, un gran amigo del Grupo Alma, que nos reconocimos desde el año 2006 en aquel mundial que nos tenían estudiando en cuanto se jugaban los partidos de fútbol. Sí, lo recuerdo, desde el 2006. Patricio, seguimos con el tema de esta pandemia que nos está golpeando y ahora está golpeando a Latinoamérica, ha golpeado Ecuador, Perú y toda la región. Y uno de los eslogans que escuchábamos a nivel mundial era quédate en casa, ¿no? Era uno de eslogan, ponían el Michi y quédate en casa, y precisamente porque era una medida epidemiológica recomendada por los expertos. Pero ese quédate en casa también podía... Me invitaste para participar en este importante evento. Yo me puse a pensar y dije, bueno, ¿y cómo voy a introducir este proceso? Y pensé en lo que nosotros hacemos todos los días, que es contar y evaluar desde el punto de vista de la valoración gerontogeriátrica integral al adulto mayor en domicilio, porque a la larga lo que nos ha tocado a nosotros durante esta temporada es dar asistencia tanto en la parte de telemedicina como en la asistencia a domicilio. Entonces, lo hemos subdividido desde el punto de vista biológico, psicológico, social, espiritual y económico, para poder hacer un análisis un poco más individualizado a cada persona. Y nosotros ponemos a pensar que de repente a aquel adulto mayor que existe un 60, 70% de los adultos mayores son robustos, mismo que tengan polienfermedades, una comorbilidad importante, pero ellos salen a la calle, ellos tienen sus grupos de adultos mayores, no sé si en Lima tienen los grupos, las asociaciones, los clubes de adultos mayores, y de repente que tú le digas a un adulto mayor, oye, tienes que quedarte en casa, eso desde el punto de vista emocional los afecta muchísimo y está generando procesos de ansiedad, ha generado también procesos de síndrome confusional agudo en vista de que muchos de esos pacientes con sus comorbilidades no han podido dar asistencia a los hospitales y a los diferentes centros de salud para que les den su medicación de rutina. Otra de las cosas que nosotros estamos viendo es el sentimiento de soledad o de abandono, Sí, sí. porque eh, igual que yo pienso que en Latinoamérica la gran mayoría de nuestras adultas mayores y adultos mayores tienen muchos hijos y de repente todos los hijos van a visitarla y de un mes, de un día al otro, le cogen y le dicen, ¿sabes qué? No, no te voy a ir a visitar. Yo en lo personal no le he podido ir a ver a mi madre desde el mes de marzo, el 17 de marzo, cuando se cerraron fronteras y dieron el toque de queda y declararon la emergencia sanitaria. Otra de las cosas importantes desde el punto de vista biológico que nosotros podemos identificar es el riesgo de sarcopenia, porque el adulto mayor se ha quedado quieto, quédate en casa, ha hecho, me quedo quieto, y eso Patricio, es un sarcopenia por el favor, sedentarismo. explícanos qué es sarcopenia, porque probablemente la gente que nos está escuchando no sepa qué significa sarcopenia. Bueno, la sarcopenia es la pérdida de la potencia, la fuerza y la masa muscular.
¿Y cómo tú mides eso de una manera casera y simple? Es a través de una cinta métrica. Tú pasas la cinta métrica a nivel de la pantorrilla y si es que tiene menos de 31 centímetros, esa persona puede estar entrando en sarcopenia. Y otra de las cosas también es la pérdida de peso. Esa sarcopenia te lleva a una disminución de la velocidad de la marcha y te puede llevar a caídas en el adulto mayor. Quiere decir que la persona que no se mueve puede perder músculo. Sí, la persona que no se mueve pierde fuerza, potencia y masa muscular. Y sobre todo la masa fuerte, ¿no es cierto? Esa es la que se pierde porque hay una infiltración de grasa dentro del músculo. Tú has dicho una gran verdad. Por un lado, el adulto mayor está en su casa y no puede salir porque la directiva nacional y la recomendación médica es no salir. Y este adulto mayor, como tú bien has dicho, tiene un grupo social que puede ser desde la parroquia a clubes y reuniones entre amigos, pero has dicho otra gran verdad y también lo observamos. No puede recibir visitas. Los nietos que iban a visitar a su adulto mayor, a su abuela, a su abuelo, ya no pueden ir porque ellos tampoco pueden salir de su casa. Y este sentimiento de soledad y abandono que tú muy bien nos acabas de explicar, se está dando. Este sentimiento de soledad y abandono, ¿qué consecuencias puede ocasionar al adulto mayor? Eso puede incrementar sobre todo el proceso y el riesgo de depresión por un lado y por otro lado los conflictos interpersonales con la familia, porque es aquella señora que estaba acostumbrada a ir a comprar la leche para hacer el café a las 6 de la mañana y la hija le dice, mamá, tú no puedes moverte. Y si esa señora no entiende el por qué la tienen en confinamiento, va a generar conflictos, va a generar una ansiedad y muchas de las veces esa ansiedad hace con que sus patologías de base, como la hipertensión arterial, se descompense. ¿Nos puedes orientar o explicar al público cuál es la diferencia entre depresión y ansiedad? La depresión, como yo suelo decir, es aquel adulto mayor que de repente le encantaba sacar a pasear al perro y de un día para el otro ya no quiso llevarle a pasear al perro. La ansiedad es aquella persona que se da la vuelta de un lado al otro y que te pregunta a cada rato y que dice y que angustia y que me duele la cabeza, pero mira lo que está pasando, que eso es otro de los problemas, la comunicación, los medios de comunicación están bate y bate, bate todo el tiempo, que están incrementando los números de personas que tienen COVID, los números de muertes, las televisiones que cogen y que pasan, que las personas se quedan han fallecido en media calle y que no hay quien retire los cadáveres, que fue lo que pasó acá en Guayaquil. Entonces, eso genera la ansiedad. La gente puede comenzar a sudar. Son dos polos opuestos, ¿no? Pero hay personas que también tienen las dos cosas a la vez, son los ansiosos depresivos. Pueden Y eso es cruzar. mucho más difícil de identificar o de diagnosticar. Y lo peor aún, Carlos, es que la gente tiene miedo. Y por ese miedo la gente no acude o no llama al médico, porque le dicen, cuidado, tú te acerques al hospital. El otro día estaba escuchando y asistiendo a algunos webinars, tanto de España, de Colombia y de Brasil, en donde el comentario de los otros colegas geriatras era en relación a eso. ¿Qué daño se está promoviendo en el momento en que tú le dices al adulto mayor, si te sientes mal, quédate en casa y no vayas al médico? Es por eso Ah, que nuestros pacientes están llegando en muy malas condiciones al hospital. ahora, en la actualidad contamos con algunas herramientas tecnológicas como esta que estamos conversando, yo en Lima y tú en Quito. Los adultos mayores podrían beneficiarse de estas herramientas para no sentirse solos y poder comunicarse con sus familiares. ¿Qué Sí, experiencia hay en Ecuador sobre sí, el uso de inclusive, estas herramientas? sí, inclusive nosotros dentro del hospital, a mí como vulnerable me dejaron en telemedicina y yo he estado trabajando durante todos estos 3 meses en telemedicina y el contacto con mi madre, como te digo, ha sido
vía teléfono, vía telellamada, y pienso que todas las familias están haciendo eso. Inclusive dentro de la televisión también está habiendo ese tipo de trabajos y de acciones con los famosos live de música, de pintura, de ejercicio, que eso es importante, la parte de nutrición, que ese es otro de los problemas que está enfrentando el adulto mayor en confinamiento, porque aquella señora que le gustaba ir al mercado porque ella sabe qué tipo de papa compra, no puede salir a comprar la papa porque no le van a engañar y no le van a dar la papa Catalina en vez de darle la papa chola. Me imagino que en Perú también ustedes tienen la papa Catalina y la papa chola. De repente, pero con otro nombre, porque Ya. ahí cada región tiene su nombre de papas. Ujú. Claro, el adulto mayor, sobre todo la señora que le gusta hacer el mercado, conoce, pues, las toca, las huele y reconoce las cosas que va comprando, tienes todita la razón. ¿Y qué opinas de ahora que no queda otra cosa de la telemedicina? ¿Vale, funciona, sirve o es una medicina a medias? ¿Cuál es tu percepción? A ver, yo, como está diciendo todo el mundo y como hemos percibido durante esta temporada, la telemedicina vino para quedarse, Carlos. Esa es una de las herramientas que nosotros tenemos que aprenderla al paso, porque es una de las cosas que va a venir y siempre se va a quedar para el frente, porque esto del COVID-19, esto no se va a parar ahora, esto nos va a demorar por lo menos entre 1 a 2 años. En cuanto no tenga vacuna, nosotros no vamos a poder regresar a nuestra rutina del día a día. Claro, porque también, así como hay telemedicina, los escolares y los universitarios están recibiendo clases a través de estos sistemas de comunicación, ¿no? Clases virtuales, donde el profesor se le ve la cara al profesor y después se ve la pizarra con el PowerPoint y desarrollando la clase de los profesores. Ujú. Sí, sí, inclusive nosotros estamos haciendo eso en la universidad, tanto en pregrado como en posgrado. Claro, que tú eres profesor universitario. Patricio, y no sé cómo está la situación en Ecuador, pero por ejemplo, en el Perú, a partir del 1 de julio, o sea, ya se permite salir. Ujú, Se recomienda que los adultos mayores no salgan, ni los niños muy pequeños, ujú. pero, pero ya está saliendo la gente. Lo que sí hay restricción de algunos negocios y algunos tipos de establecimientos como gimnasios, cines y restaurantes, pero ya hay más libertad. Eh, en Ecuador, ¿cómo está la cosa? ¿Ya hay libertad para salir o todavía están en cuarentena permanente? Se está cortando un poco la llamada, Carlos. Sí, hay un poquito de paciencia, ahorita entra la señal. Sí, acá nosotros estamos, el Ecuador ya está en la gran mayoría en semáforo amarillo. El semáforo amarillo lo que te indica es que tú puedes circular en los carros los días lunes, miércoles, viernes, los pares, martes, jueves, sábado, los impares, y los domingos dejaron dos 15 días, pasando 15 días, los pares, y pasando 15 días los impares. Tenemos toque de queda hasta las 11 de la noche, pero en Quito, como hubo un repunte durante este mes, Quito se mantiene con mayor restricción. Estamos con el toque de queda a partir de las 9 de la noche, ¿sí? Y lo de las placas continúa. No hay transporte público al 100%, sino con un aforo al 30% para Quito y al 50% para las otras ciudades. Y ya comenzaron a haber vuelos nacionales e internacionales desde el 15 de junio más o menos. O sea que ahora que ya están en semáforo amarillo, eh, ¿recomendarías que ya los adultos mayores salgan a hacer su vida normal o que permanezcan en casa y tengan una salida relativa como para, digamos, despejarse, espabilarse, pero que no tengan esa vida social que tenían? ¿Cuál es tu recomendación? A ver, lo más importante es mantener el pensamiento preventivo, ¿no es cierto? Claro. Porque si es que tanto las personas no adultas mayores
y las personas adultas mayores nos quitamos el pensamiento preventivo, corremos riesgos de contaminación. Entonces, lo que se sugiere es que pueden sí salir con mascarilla y dar una vuelta a la manzana y regresar. No pueden ellos ir a supermercados, a los mercados o a los cines ni a los teatros, no. Deben salir, sí, pero máximo 1 hora y con todas las medidas de protección. No olvidarse de utilizar la mascarilla, no olvidarse de lavarse las manos, no olvidar que tienen que estar a 2 metros de distancia de las otras personas, ¿sí? Y fundamentalmente, no olvidar y no dejar de tomar su medicación, Carlos. La Eso es medicación muy crónica, importante. sus remedios que toman siempre. ¿Sí? La medicación de rutina, aquel paciente que tiene diabetes, que tiene EPOC, que tiene presión alta, que tiene depresión, que tiene demencia, tiene que continuar tomando su medicación. Es penoso que tengan que comprar porque no están asistiendo a los diferentes centros de salud, pero no pueden dejar de tomar la medicación porque el riesgo de descompensación de sus patologías crónicas de base es muy alto. Por telemedicina se puede prescribir medicamentos, o sea, tienes al paciente frente a ti a través de la cámara, al final de la entrevista, porque no puede haber un examen físico, de repente uno va observando, ¿se puede recetar? ¿Se receta? Sí, existen programas, por ejemplo, con el hospital hay un programa que es la historia, y donde nosotros tenemos la historia clínica electrónica, y donde tú coges y haces la receta y mandas a imprimir, y la tecnología es tal que la receta la imprime en el hospital y la familia va y le retira del hospital la medicación. Puedes pedir inclusive exámenes de laboratorio, radiografías, y luego a través del propio sistema tú revisas los resultados y das continuidad en la atención en una segunda sesión. Ese dato es importante, ¿no? Como, y lo que tú has dicho, ya la telemedicina ya vino para quedarse. Vamos a tener que adaptarnos a esta nueva situación sí o sí y aprender a manejar estas herramientas. En el caso de un adulto mayor con ansiedad por confinamiento, ¿cuál es la recomendación que nos das? Ahí es importante mantener las actividades lúdicas. Nosotros acá en el Ecuador tenemos el juego del 40, no sé cuál es el juego de naipe más importante en Perú, pero el juego de naipe en los varones, o si es que tienes tú una mesa de ping-pong, si es que hay una villa, ¿de acuerdo? La lectura, hacerles que lean en conjunto determinados poemas, escuchar la música que ellos siempre escuchan. Ustedes allá también han escuchado a JJ, a Julio Jaramillo, hacerles Claro. que escuchen la música y que repitan las letras o que se acuerden, o los valsecitos peruanos, de acuerdo, hacerles bailar, porque es lo que más les gusta al adulto mayor. O sea, no importa si es que tienes 2 metros en la habitación, pero sí puedes hacerle bailar. Mantenerle en contacto a las señoras que le pidan que les ayuden a cocinar, que les ayude a desgranar los granos, que les enseñen las recetas a los nietos, cómo ellos los hacen. O sea, lo importante es mantenerlos activos y a la medida de lo posible evitar que estén todo el tiempo en contacto con las noticias. Hoy en día, o Sí, sea, porque acá, las por ejemplo, el noticias, municipio colocó un link en donde tú podías escuchar música clásica, en donde tú tenías los programas con la Sofía Loren, con el Anthony Quinn, que son esos programas que nuestros adultos mayores suelen ver o veían en sus épocas. sí, lo que tú dices es muy importante, ¿no? Mantener la actividad, mantenerlos activos para que no se angustien y evitar los noticieros. No sé si cómo será en Ecuador, pero acá en Lima, Perú, los noticieros son fatales. Solamente te muestran desgracias, accidentes y gente que se muere en el camino, en el hospital. Todos son como para deprimirse y ponerse ansioso, efectivamente. Sí, señor. Y Y eso hasta a nosotros nos pone ansiosos. Imagina tú a un adulto mayor.
Claro, uno mismo, Lamentablemente sí, eso, y son repetitivos de lo mismo, ¿no? el problema de Entonces, que a la medida de lo posible, si se puede evitar, acá muchos hospitales se han colapsado, entonces va el pobre enfermo ahogándose y le dicen no hay cama, no hay oxígeno, vaya a otro hospital. Y eso lo filman y entonces ponen al médico como el malo de la película que no quiere atenderlos, y no es que no quiera, sencillamente no hay cómo, no hay dónde. Es como un taxi donde entran 4 pasajeros y hay 10, no vas a meter los 10 en el auto, sencillamente de repente puedes meter a uno más y listo. Y dime, en el caso de mucha ansiedad, de mucha depresión, ¿valdría la pena medicarlos a estos adultos mayores? sí y no. ¿Y el por qué? O sea, lo que deberíamos, te digo sí y no, porque darle tratamiento de depresión en ese momento, sin hacer una valoración geriátrica completa, sin tener un conocimiento adecuado del paciente, como yo les digo a mis estudiantes, yo no le conozco al paciente sino al tercer o cuarto día de hospitalización. Entonces, lo que sí se podría utilizar a la medida de lo posible, a lo que más puedas, medidas no farmacológicas, y si mismo necesitas utilizar fármacos, pues tendrás que dar los fármacos. Pero Pero si en lo primera ve, instancia no debería ser la primera conducta un fármaco, ¿no? ah, no debería ser la primera, pero si requiere y lo ve un experto como tú, que tiene mucha experiencia y sabe reconocer un cuadro de depresión, sí, sí es válido medicarlo, ¿no? Sí, si es que necesita, sí, o sea, porque a la larga sabemos que tampoco el medicamento, el antidepresivo, tampoco es que te va a dar efecto al mismo tiempo, eso te va a demorar para que te dé el efecto Así entre es. 30 a 60 días. Sí, Entonces, sí, si es sí. por la condición, y habrá que dosificar, verificar cuál es el medicamento más apropiado, y mucho cuidado con la automedicación, o sea, esa es otra de las cosas que debemos nosotros evitar por la propia miedo que tiene el adulto mayor de ir a su médico, va a la farmacia de la esquina, o el familiar va a la farmacia de la esquina, que es peor, y le dice mi mamá está con ansiedad, y el señor de la farmacia de la esquina le da cualquier medicación. Mucho cuidado con la automedicación, que es otro de los grandes problemas que se está enfrentando, ¿no? Ahora, aparte de la ansiedad y la depresión, también hay otros problemas. Puede haber trastornos del sueño. Uh -huh. Y el sueño creo que se puede invertir, porque como el paciente está en la casa todo el día y no sale, duerme de día y de noche no tiene sueño. ¿Qué opinión nos puedes dar sobre los trastornos del sueño y qué recomendación? Ahí es evitar al máximo que el paciente duerma durante el día. Ahí son las actividades lúdicas, vigilar cuál es la medicación que toma, porque, y sobre todo también tener el pensamiento de que algo puede estar pasando, porque eso no es normal, o sea, es como yo suelo decir, en el mundo del COVID-19, no todo es igual a COVID-19. Puede hacer que esa persona inclusive tenga hasta un proceso infeccioso de por medio, una infección de vías urinarias, o una hiperglicemia, o hizo un pico hipertensivo, y como sabemos, la manifestación clínica en el adulto mayor es atípica y te puede presentar, sí, con unos con disturbio del sueño y o con un síndrome confusional. En el caso del disturbio del sueño, ahí sí tendrás que medicar, porque el no dormir hace mucho daño al adulto mayor. Y el riesgo de que te haga un síndrome de dismovilidad, eso es importante. Y nosotros tenemos que evitar la dependencia al máximo. Mismo que esté confinado en su domicilio, hay que evitar la dependencia en el adulto mayor. ¿Y cuándo tomamos la decisión, bajo qué parámetros clínicos, de llevar a un adulto mayor al hospital? Yo pienso que el momento en que presente este estado de confusión, el momento en que tú controles la presión arterial y si ha subido la presión arterial, o en el momento en que se ha descompensado, se ha bajado o se ha subido su glucosa, o si es que se cayó, si es que tuvo una caída el adulto mayor, hay que correr al hospital. Y si es que te hace fiebre igual, de la misma manera, hay que correr al hospital. Por lo general, el adulto mayor no te hace fiebre, pero si es que te hace fiebre es porque algo grave está pasando. Entonces, no hay cómo esperar. Ahora,
el adulto mayor, lúcido, independiente, va a entender la directiva. Le dicen, mira, no sale porque te puedes infectar, te puede pasar algo, pero muchos adultos mayores tienen problemas cognitivos. Y uno de los problemas cognitivos más comunes es la demencia, y de la demencia es la tipo Alzheimer o la vascular. ¿Cómo podemos manejar eso? Porque el paciente con Alzheimer, por más que le expliques que se puede infectar o se puede enfermar, va a entrarle por un oído y se va a ir por el otro. Al rato se va a olvidar totalmente. ¿Qué hacer con un paciente con demencia en confinamiento? ¿Cuál es tu recomendación? Ahí lo que nosotros debemos hacer es individualizar el tratamiento y dar una atención, en primera instancia, como siempre digo, no farmacológica, mantenerlo activo, mantenerlo ocupado, quitar todos aquellos estresores o todas aquellas cosas extrañas que él ve al frente a la medida de lo posible, si es que el hijo que siempre le iba a ver y que no está yendo, y tal vez por la ausencia del hijo que no está yendo, genera ese estado de agitación, hacer que haga lo que tú estás haciendo conmigo ahora, que le llame, que le haga una videollamada y que le escriba, ¿verdad? O sea, distraerlo a la mayor posibilidad, hacerlo Bueno, bailar, hacerlo cantar, que son esas cosas que le van a distraer y le van a quitar ese proceso de angustia. Y si es necesario indicar medicación, indicarla de acuerdo a la necesidad. bueno, la música es una maravilla porque se escucha, se canta y se baila. Uh -huh. Y es una herramienta que la música terapia ha demostrado tener mucho beneficio, sobre todo los aspectos lúdicos que tú nos dices. Nos está saludando Luz Cáceres Dávila, Leonor Zapata desde México, Vilma Elizabeth te manda saludos directos, te dice doctor Patricio, una inquietud, si las autoridades indican que no acuden a los hospitales si no presentan síntomas graves, ¿qué se debería hacer con los adultos mayores? Bueno, esa pregunta ya fue respondida por ti, nos saluda Nora Díaz, Gabriela García y muchos seguidores. Entonces, en el caso del paciente con Alzheimer o con demencia, hay que trabajarlo, hay que mantenerlo ocupado y trabajarlo más personalizado, digamos, ¿no? Y a la medida de lo posible, cansarlo. Cansarlo, Carlos, claro. cansarlo a través del baile o a través del ejercicio, de la caminata, mismo dentro de la casa. Porque una vez que está cansado, va a alcanzar un mejor sueño. Y eso es importante. Y siempre estar vigilante, vuelvo y repito, desde el punto de vista de las enfermedades de base, porque se te puede descompensar en cualquier momento cualquier una de las enfermedades de base. Estar atento a la ingesta excreta, porque eso es otro de los problemas. Como no hay mercado, no hay fruta, no hay verdura, no hay cereal, el riesgo de estreñimiento, que es otro de los síndromes geriátricos, puede aparecer. Y como comentaban, y eso sí también hay que tomar en cuenta a Susi, que Susi la conoces muy bien, compañera de Ah, alma, geriatra, presidenta de la sociedad ahora, hizo una webinar recientemente y dice que ella tuvo un paciente que debutó con COVID, con incontinencia fecal. Entonces, esa es una de las manifestaciones no tan comunes que la literatura no te dice, todos los artículos no te dicen, pero sí hay que prestar atención también a eso. Entonces, yo sí creo que hay que ir rápido al hospital cuando tú ves que hay problema. Si un pero paciente que es hipertenso está con 80-50 de presión, tienes que llevarlo al hospital. claro, ahí sí no lo puedes manejar en casa porque hay que subirle esa presión. Sí, hay que Pero, ver cuál es el origen. pero podría llamar al médico por videollamada y ser el médico el que dé la Sí, decisión, porque le puede decir, bueno, que tome un yo café he hecho eso. antes de llevarlo al No, yo hospital. he hecho eso. O sea, paciente, o sea, si es que está hipotenso, vaya al hospital. Ah, Es la claro, primera claro. indicación. Ya, ya, O ya, sea, ya. la orientación es, haz la telemedicina. La mayoría de nuestros pacientes tienen tensiómetro, la mayoría de nuestros pacientes, esos tensiómetros domiciliarios, tienen termómetros. Es más, algunos ya Entonces, tienen oxímetros.
tienen oxímetro, entonces el rato que tú estás haciendo la telemedicina, tú les dices, a ver, ayúdeme, cara a cara, face to face, tómale la presión este rato, tómale la temperatura este rato, cuénteme cómo está. Y de acuerdo a eso les vas orientando. Y ahora que ya que estamos en luz amarilla, estamos en una cuarentena ya media parcial, es recomendable que los niños, los jóvenes o los muy jóvenes, los niños, vayan a visitar a los abuelos, porque yo pienso de que estos niños pueden tener el virus, a pesar de que están con las mascarillas, tanto el joven como el adulto mayor en casa, podría haber alguna restricción en las visitas o sería bueno que continúen a través de las redes. ¿Tú qué opinas? A ver, eso no te han dicho claro, ¿no es cierto? Pero el otro día presentaron un, un equipo tal como utilizan los cirujanos, ¿no es cierto? Pero que tienes el guante en la mano, entonces la persona se coge y se le pone el equipo de protección con el guante en la mano y le puede dar el abrazo, porque sí, Ah, pero con ese hay equipo de adultas mayores, protección, pero no con su ropa de calle. no, un equipo de plástico, un mandil, ¿no es cierto? De plástico y que termine en guante. Ah, pero Y, va a ser muy difícil que un niño, un joven, se ponga sí, estos pero equipos, es lo que mostraron la otra vez. estos Ahora, equipos que de eso protección sea, para visitar al abuelo o a la abuela. es que es difícil, o sea, de aquella abuela que le cuida, que hace de cuidadora de todos los días, ella está angustiada por ese niño. Sí, Entonces, claro. o a través de la ventana, que eso es otra de las cosas, ¿no es cierto? Llega solamente a la puerta, no sé si en Perú utilicen la puerta de hierro como reja y atrás de esa la puerta de madera por protección de Claro, los la asaltantes. entradita, ¿no? La entradita Entonces, que le llaman. abres la puerta de madera y desde la reja le saludas o desde la ventana, pero si hay necesidad, porque la parte afectiva, la parte emocional, eso les está afectando y mucho a los adultos mayores. Sí, ya nos ha dicho El aislamiento, ellos se hay sienten varias consecuencias. abandonados. Por ejemplo, en las casas de reposo o centros geriátricos o residencias geriátricas, no sé cómo se llame en Ecuador, en el Perú se ha normado de que cero visitas, cero. Claro, lo Entonces tenemos igual. el familiar va con los pañales, con el talco, el perfume y todos los artículos de limpieza y se lo entrega al técnico, al responsable de la casa de reposo, le meten alcohol, lo desinfectan y recién entra a la casa y el familiar no entra. De la misma manera, todavía no está dentro del protocolo de atención en los centros gerontológicos y o residencias, de la misma manera, no entra nadie, ni entra ni sale. Inclusive los turnos, hay un grupo, a Mónica tú la conoces, Mónica Herrera tiene un centro gerontológico, ella ha hecho turnos de 7 días. Turnos de 7 días, claro, para Sí, que no salga a y sus se contamine cuidadoras en se la quedan calle ahí. y al regresar lleve el virus a la casa. O sea, Claro, pero eso ya es un confinamiento del cuidador también, ya no del enfermo. claro, es que al cuidador también, y es otra de las cosas que tú tienes que hacer dentro de los centros gerontológicos, identificar también, o sea, quiénes tienen riesgo de la enfermedad, se queden en un lado, los que están sanos en otro lado, los que ya son post-COVID en otro lado, tienes que hacer la cuarentena y tener una sala de intermedia. El problema es que esta enfermedad, como todo el mundo está diciendo y es real, se pensó que iba a durar solamente un mes. Pero es una enfermedad que se va por largo periodo y nadie, ningún sistema sanitario estuvo preparado para esto. Porque a la larga, tú ya sabes que tú tienes un hospital con 100 camas y tú dices, yo doy 100 camas de cobertura. En la policía existen 50, más o menos 200,000 personas que tienen derecho, pero no existen 1,000 camas en la policía para atender a esa gente. Yo recuerdo más o menos en febrero, marzo, que la presidenta de Alemania, la señora Merkel, que también le dio el COVID, Uh dijo -huh. de que al 80% de la humanidad le va a dar COVID. ¿Sí?
y ella es matemática, no sé qué profesión tiene, y como tú acabas de decir, esto no va a acabar ahora, esto tiene para un año hasta que descubran e inventen la vacuna, hasta que salga la vacuna. ¿no? Y eso, ahora, no necesariamente, por más que se esfuercen para salir, a veces la vacuna, nunca salió la vacuna contra el SIDA y el SIDA Así es. ya tiene 40 años de que apareció, 40, 42 años y nunca salió la vacuna. Claro que el SIDA es otra cosa y ahora se maneja con retrovirales y los pacientes viven más, pero nunca salió la vacuna, o sea, no necesariamente va a salir, ojalá que salga pronto para que nos restituya la calidad de vida. Esta vacuna saldrá porque es familia de los SARS-CoV, ¿no es cierto? Y eso ya viene desde la primera vez que fue en el año 2002, creo que la Sí, primera sí, sí. infección que hubo. Entonces, el otro día estaba asistiendo a un webinar que dicen que sí, o sea, que la gran ventaja es que ya está bastante adelantada la vacuna porque ya hicieron las vacunas para la influenza, para el otro SARS-CoV. Entonces, va a salir, sí. ¿A qué costo? No sé. ¿Qué cantidades? No lo sé. ¿Quiénes van a ser las primeras personas que se pongan? Tampoco lo sé. Eso. Los chinos ya autorizaron a que su ejército le pongan. Vamos a ver qué es lo que pasa. Claro, porque para cuando sale un medicamento hay fase 1, fase 2, fase 3 y hasta que ya se puede aplicar en seres humanos, ¿no? Y hay que observar los efectos. Patricio, muchísimas gracias por habernos acompañado en Zona Geriátrica. Yo sé que estás haciendo un gran esfuerzo, pero antes de terminar la entrevista quisiera que nos des una recomendación para toda la gente que nos está viendo sobre, por un lado, sobre el COVID en general y lo que hemos conversado el tema de hoy en el confinamiento. Bueno, muchas gracias, Carlos, gran amigo de muchos años, almático de toda la vida, digamos, porque quien ya se hizo almático una vez va a morir almático, ¿verdad? Así es. Entonces, gracias por haberme invitado. La recomendación que nosotros damos es prevención, prevención, prevención. Como yo les digo a mis residentes, ¿cuál es la reina de la vida? La prevención. Mantener las medidas de prevención, no porque ya están flexibilizando por la cuestión económica los diferentes estados, vamos a salir y hacer lo que era antiguamente en nuestras vidas. Nosotros tenemos que lavarnos las manos, usar la mascarilla, los 2 metros de distancia, no la automedicación, por amor de Dios. Quienes cuidan a adultos mayores, no le automediquen. Controlen y vigilen sus enfermedades de base. Controlen y vigilen sus enfermedades de base y vayan, llamen a los hospitales, a los centros de salud cuando necesiten, cuando vean que algún cambio, por más pequeño que sea, en la actitud o comportamiento, en la ingesta o excreta del adulto mayor, en el líquido que toman, el líquido que elimina, avisen inmediatamente. Y sí, el momento en que salga la vacuna, hay que vacunar al adulto mayor. No hay que tener miedo, porque ese es otro de los problemas. Momento que salga la vacuna, que ya tengamos la autorización de la OMS, que eso es otra de las cosas importantes, hay que escuchar la información oficial. El momento en que la OMS diga ya se puede vacunar y se pueden vacunar a los adultos mayores, pues hacerlo. No, y nosotros los que estamos atendiendo enfermos y somos personal de salud tenemos que ser los primeros en vacunarnos porque Pienso que sí. nosotros somos los... Tú has dicho una gran verdad, la prevención, ¿no? Acá en Lima, como anécdota, se abrieron los centros comerciales y la gente fue, pero desesperado, a comprar ropa. Eso es lo que no nos cabe en la cabeza. Si me dijeran, bueno, voy a comprar medicinas o un tensiómetro, un oxímetro, un glucómetro, pero a comprar ropa, vemos que la gente no tiene sentido de esta enfermedad, no ha entendido que es una enfermedad grave y que se puede mejorar y ayudar, como tú bien acabas de decirlo, con la prevención. Porque una vez que ya tienes la enfermedad, ya pues hay que esperar lo que pase. Entonces la prevención es fundamental. Muchísimas gracias, Patricio, por habernos acompañado, por tu tiempo. Amigos, fue el doctor, nos invitó y nos acompañó, perdón, el doctor Patricio Buendía, de Quito, Ecuador, gran amigo mío, un geriatra de mucho prestigio, presidente de la Sociedad Ecuatoriana
de geriatría y gerontología. Un fuerte abrazo hasta Quito, y eso es todo por hoy en Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores desde Lima. Muchas Será hasta gracias, la Carlos, y próxima. a todos los oyentes, muchas gracias. Y cuídense. Un abrazo fuerte. Un abrazo.